Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a iniciar nuestra clase de vocabulario. Estamos por terminar el origen etimológico del nombre de las subdisciplinas filosóficas. Vayamos a ver la raíz de axiología. Para eso tenemos que revisar el adjetivo axios. Bien. ¿Ya? Vamos a la parte griega. Hoy tiene que estar en la página 2. ¿Sí? A ver. Tamia. Byron. Profe, ¿Sí? disculpe que le interrumpa. Cristian Vivar me manifestó que está con un problema familiar, si me puede conectarse. Ya, ok, ya, gracias. Ya. A ver, le pedí Byron. Sebastián. No. Sí, profe. Por favor, lea el significado de axios en la página 2. Ya, profe. Axios, valioso, digno de ser honrado, estimable. Ya, perfecto. Gracias. A ver, entonces, verán, axios es un adjetivo y aquí están recogidas 3 significaciones. A ver, quiero aclarar la diferencia entre estas 3 acepciones. A ver, en primer lugar pongamos valioso. Es decir, algo que tiene valor. Ya, esta palabra parece neutra. En cambio, las 2 siguientes tienen que ver con, bueno, sobre todo la última, con una respuesta, una reacción del sujeto. Y por lo tanto, eso quiere decir que axios, tal como se lo utiliza en el griego, tiene una acepción subjetiva y es la cuestión de estimable. Es decir, que el sujeto, el valore, juzgue que tiene alguna importancia cualquier cosa que se diga que es valiosa. ¿Sí? En cambio, la segunda dice digno de ser honrado. O tal vez con otra palabra, aunque la palabra digno es casi insustituible, eso, el digno es otro de los significados de axios, pero ¿digno de qué? De ser honrado. Es como que merece un cierto honor o reconocimiento, pero esta segunda significación, podemos decir, es mixta, está a medio camino entre algo objetivo, como puede ser la palabra valioso, y la subjetividad, que es lo estimable. ¿Sí? Que el sujeto juzgue que es valioso. Ahora, digno de ser honrado significa que intrínsecamente, por sus propias características, como que lo que es axios está exigiendo, está demandando que se le tenga en cierta estima. ¿Sí? Bueno,
Entonces, por lo que acabo de decir, la palabra axios en sí misma significa tres cosas que están emparentadas, pero que tiene un aspecto, cada una de esas acepciones, que le hace presentar lo que es axios de distinto modo. A ver, entonces voy a poner por un lado, valioso, por otra parte, estimable, ¿sí? Y una tercera acepción que trata de tal vez combinar las dos anteriores, y es la de digno de ser honrado, ¿sí? Bien, vale la pena el no perder de vista esta diferencia de significaciones dentro de la propia palabra axios como adjetivo. Entonces, podemos decir que hay, por un lado, una connotación subjetiva, ¿sí? Lo de estimable, ¿sí? Por otra parte, esto de digno de ser honrado, de tener un puesto predominante en una escala jerárquica, esto es algo objetivo. ¿Sí? Y la primera acepción, lo de valioso, en verdad se puede tomar como algo subjetivo u objetivo. Y por eso dije que es un tanto neutral. Bueno, entonces, la propia etimología nos puede ayudar a explicar las varias tendencias que se presentan en la axiología, ¿sí? Entonces, veamos ahora precisamente el significado de esta disciplina. A ver, la axiología. A ver, Tania. No, no está aquí. Luis. Estefanía. Ella, profe. Por favor, leamos axiología. Axiología, teoría de los valores, incluyendo los valores o valores negativos. Se usa más particularmente en relación con valor ético y Valores. valores éticos y estéticos. Ya, gracias. Bien. Gracias. Ok. Bien, entonces, verán, teoría de los valores. Yo quisiera, a ver, definir las subdisciplinas como he estado haciendo anteriormente. Entonces, empecemos diciendo que es una subdisciplina filosófica. Que estudia los valores. ¿Sí? Bien, ahora, decir que la axiología forma parte de la filosofía no es lo mismo que decir teoría de los valores. Cuando hablamos de teoría, estamos queriendo dar expresando algo diferente.
la palabra teoría también es o puede recibir varias significaciones. Una de ellas puede ser en el sentido que está muy cercana a ciencia y por lo tanto que tiene que ver con leyes, con principios, que está axiomatizada, que tiene una estructura lógica. Eso es teoría, digamos, de un sentido bastante fuerte, en sentido estricto. En cambio, a la palabra filosofía no necesariamente está asociada esa caracterización como ciencia. La filosofía puede ser una ciencia, pero simplemente por utilizar la palabra filosofía o subdisciplina filosófica, está todavía por discutirse si es que la filosofía o las disciplinas filosóficas son científicas o no. ¿Sí? Bueno, entonces, solamente les llamo la atención que cuando digo subdisciplina filosófica, no estoy queriendo decir lo mismo que teoría, puesto que esta segunda palabra tiene otra connotación, que es la que acabo de reseñar brevemente. Bueno, ahora, también en el diccionario de Ferrater Mora se nos habla de antivalores o valores negativos. ¿Sí? Bueno, esa es una subclasificación. A veces los valores vienen en parejas de opuestos. Una cosa es el amor, otra el odio, la humildad, la soberbia o el orgullo, y así. Entonces, pensemos libertad, libertinaje, amabilidad, crueldad, compasión, crueldad, ¿sí? Ternura, agresividad, cosas así. La axiología no solamente se ocuparía de los valores en sentido estricto, sino también de los antivalores. Entonces, hagamos ese añadido. ¿Sí? Cuando pongo esta palabra acá, seguramente habrá que examinar, determinar qué es lo que hace que algo sea valioso o antivalioso. Es decir, que reciba una caracterización o positiva o negativa. ¿Sí? Bien, entonces, ¿depende todo del sujeto o hay propiedades en las cosas mismas, en las acciones, en las personas, en las instituciones que nosotros captamos y percibimos como algo positivo que debe alabarse o algo negativo como para que se evite? Bueno, ese es podemos decir, uno de los problemas importantísimos dentro de la axiología. ¿Sí? Cuando aquí pongo una línea divisoria entre valor y antivalor, ¿cuál sería ese criterio que me permite hacer esa distinción? ¿Sí? Bueno, gran problema de la axiología. Bien, pasemos a otra palabra. Vamos a la teleología. ¿Sí? Por favor, no confundirán esta palabra con teología, ¿sí? El estudio filosófico de Dios. Esta palabra teleología viene de telos, que vimos al momento de aclarar la palabra definición. Entonces, tomemos
A ver, el diccionario griego, la parte del griego, y vamos a la TAU. Yo tengo en la página 13, segundo punto. Por favor, ¿ya encontraron? Sí, profe. A ver, ¿está ahí el Leonardo? Sí, profe. Tenga la bondad, lea teleología. Ya. Teleología, en Wolf, parte de la filosofía natural que explica los fines de las cosas. Intenta responder a la pregunta ¿para qué? Cabe usar términos como propósito y dirección hacia un fin, para caracterizar los criterios que debe cumplir todo sistema teleológico. Ya, muchas gracias. Bien. A ver, entonces, el teleología, pongamos, es un estudio filosófico, ¿sí? A ver, tenemos nosotros alusión ahí a un filósofo alemán de la Ilustración, alrededor del año 1700, primera mitad del siglo XVIII, Wolf. ¿Sí? A ver, pero creo que no hace falta que nosotros hagamos en la caracterización poner el nombre de él. El significado de teleología, podemos decir, es independiente de Wolf. No es que recién en la modernidad él se ha inventado esta disciplina, ¿sí? Ya desde los antiguos, creo que se hacían las preguntas filosóficas que están reunidas bajo esta área, este campo de estudio. Estudio filosófico acerca de los fines, ¿sí? El fin le simbolizo por la omega, ¿sí? Los fines de la naturaleza, el ser, ¿sí? Los seres, ¿sí? Bien. Y podemos decir, una investigación que puede ser un capítulo de la metafísica u ontología general, ¿sí? Según Wolf, la teleología sería parte de la filosofía de la naturaleza, ¿sí? O sea, una cosa es la física como disciplina científica, otra cosa es la filosofía de la naturaleza. La ciencia física puede tener un método experimental, puede descubrir leyes que son matematizables, cuantificables. En cambio, la filosofía de la naturaleza no necesariamente. Sí puede ir más allá de la experiencia y puede ser que, si bien aspire a encontrar leyes matematizables, tal vez no lo descubra, ¿sí? Bueno, entonces, resumiendo, verán, cuando hablamos de fines, podemos decir, se nos recuerda otros significados de la palabra telos, ¿sí? Recuerden, teleología viene de telos, ¿sí? Que significa fin, meta, propósito. Creo que nosotros aplicamos la palabra fin más apropiadamente, o si quieren, en primer lugar,
a las acciones humanas. Nuestras actuaciones persiguen una meta, ¿sí? Recuerden la famosa pregunta filosófica, el para qué, ¿sí? Pero la teleología hace esta pregunta no precisamente con respecto a las personas, aquellos seres que tienen inteligencia y voluntad. Es decir, aquellos seres que son capaces de formarse una imagen del mundo de alguna manera simple, sofisticada, y tienen por lo menos deseos, tienen un querer. Es fácil hacernos esa pregunta con respecto a un ser humano, con respecto a una mascota, ¿sí? O un gato, un perro o un canario. Y por supuesto también los grupos sociales, las sociedades, las comunidades. Pero la teleología es, o el objeto de estudio de los fines de la teleología va más allá de lo que es acciones realizadas por agentes y se plantea si la propia naturaleza o el ser, las entidades que pueden ser no vivientes, tienen un fin o no. ¿Sí? A ver, podríamos preguntarnos, por ejemplo, el propósito o el para qué de las espinas que tiene una rosa. O si es que hubo un Big Bang que es una gran explosión de la que se originaron los astros, los planetas, las estrellas, las galaxias. ¿El universo tiene un gran para qué o no? La evolución, ¿sí? Sabemos que la vida apareció en el mar, luego hubo especies anfibias y hay mutaciones de especies. Toda esa evolución, estamos hablando de los seres vivos, ¿tiene una meta, un propósito? Eso es lo que estudia la teleología, ¿sí? Desde la antigüedad hasta la edad moderna, ha formado parte de las preocupaciones de los filósofos, aunque contemporáneamente parece que no tiene tanto crédito este estudio, pero no por eso vamos a desestimar los problemas que debería resolver. A ver, piensen, por ejemplo, ¿cuál es el propósito de que las abejas produzcan miel? Y así, las preguntas por el para qué, la meta, el propósito, va a estar presente, pero no solamente por lo que respecta al mundo humano, sino mucho más en general, aplicable como a una característica del ser. ¿Sí? Bien, ahora pasemos a deontología, pero antes de eso veamos la raíz deon. ¿Sí? Vamos a la delta.
ver, tal vez página 3. Deon, ¿ya? A ver, Elian. No, no está aquí. Lisbeth. Ya, profe. A ver, lea, por favor. Es lo obligatorio, lo justo, lo adecuado. Ya, perfecto. Bien. Gracias. Bien, entonces, 3 cosas. La primera es la principal. Pongamos deon, el adjetivo, ¿sí? El obligatorio lo simbolizo con la O, es el símbolo de la lógica deóntica precisamente que estamos viendo. Lo obligatorio. Ya, a ver. Ahora, fíjense, obligatorio es lo mismo que debido. Obligación y deber son sinónimos o son palabras sinónimas. Tiene que ver con lo que se tiene que hacer. Forzosamente, que no hay cómo dejar de hacer. Ese es obligatorio. Bueno, entonces es una norma, es una prescripción, un imperativo. ¿Ya? Eso es lo obligatorio. Ahora, fíjense cuando el otro significado de deon es lo justo, pero no voy a escribir en pizarrón, vamos a dejarlo de lado. Como si la justicia fuera el valor principal, el criterio más importante de un sistema normativo. ¿Sí? El justo puede ser un aspecto de las obligaciones, pero hay otras obligaciones que se refieren a otros valores, aparte de la justicia. Entonces, lo justo, por más que deon también signifique lo justo, con respecto a este primer significado es algo más estrecho y más limitado, y por lo tanto tiene un sentido más reducido. Y finalmente, lo adecuado. ¿Sí? Para explicar qué es lo adecuado, tenemos que primero tener un punto de referencia, llamémosle un estándar, una regla, y nuestras acciones tienen que acomodarse, ajustarse a esa norma, a esa exigencia. Entonces, deon, en este tercer significado, significa que las acciones, la conducta, el comportamiento, por ejemplo, de una persona, está a la altura de lo que se exige. ¿Sí? Eso es adecuación. Para que algo sea adecuado, tenemos que tener un marco de referencia al cual tiene que ajustarse. ¿Sí? Bien, entonces pongamos eso sí, el adecuado. ¿Sí? Lo adecuado. Bien, que es una palabra que implica una relatividad. Es adecuado a algo. ¿Sí? Y ese algo, permítanme el análisis gramatical, está en caso dativo, objeto indirecto. ¿Sí? Entonces, fíjense, la cuestión de, nosotros decimos que una acción, por ejemplo, es correcta. Primero tenemos algo que es recto y, a ver, y hay otra cosa que se ajusta a eso que es recto. Entonces, eso es correcto. Lo recto, eso es la regla, ¿sí? Y una acción es correcta cuando se ajusta a eso que es recto. Eso es lo correcto. Entonces, fíjense, es la cuestión de la adecuación, ¿sí? El que está satisfaciendo las demandas, las exigencias de una regla o de una norma. Bien. Ahora, veamos, a partir de este adjetivo, viene el nombre de la deontología.
Juan, Ya, profe. por favor. Ciencia de los deberes. Ya, gracias. Bien. Bueno, yo me voy a permitir formular el significado de deontología de una manera, digamos, más modesta. Personalmente tengo recelo en creer que la deontología sea una ciencia. Podría serlo, pero es una cuestión bastante discutida. Entonces, pongamos, en vez de ciencia, pongamos disciplina filosófica. Que estudia los deberes o el deber. ¿Sí? El deber u obligación. ¿Ya? Bien, entonces, dejemos de lado una cuestión que obviamente tiene que tratarse dentro de esta disciplina. Yo diría más bien, es un capítulo de la ética, ¿sí? Que estudia los deberes. ¿Sí? Bien, y si ese estudio constituye o no una ciencia, eso es algo que habrá que discutir. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué es un deber? Lo contrario, bueno, hay deberes positivos, deberes negativos. Por ejemplo, un deber negativo podría ser hacer el bien. Perdón, un deber positivo, ayudar, socorrer. Deberes negativos, no perjudicar. ¿Sí? Varios de los mandamientos son negativos, no matar, no robar, no mentir. Eso más bien reciben el nombre de prohibiciones. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer? ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Sí? ¿Cuál es el fundamento, la razón de que tengamos que hacer ciertas acciones y no tengamos que hacer otras? ¿Sí? ¿En qué se basan? ¿Cuál es el fundamento de las obligaciones? Esos problemas se estudian acá, en la deontología. ¿Sí? Como digo, a ver, por otra parte, habría que distinguir tipos de deberes, aparte de los positivos y negativos. Tenemos deberes éticos o morales y también deberes jurídicos, ¿sí? Los que tienen que ver con la ley, con la Constitución, con el derecho natural. Cuando hablamos de respetar, por ejemplo, la vida, eso es una obligación, podemos decir, jurídica, en el sentido de que si no lo hago, entonces puedo ir a la cárcel. El Estado puede obligarme, y de hecho lo hace, a que respete esa obligación. Y cuando incumplo, me cae un castigo, que tiene que ser determinado por un juez. Yo tengo que defenderme con un abogado ante un tribunal o en juicio. ¿Sí? Todo eso está reglamentado en el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, son deberes jurídicos que tienen que ver con el derecho, con mayúscula, y por otra parte hay deberes morales, o si quieren ustedes, deberes de la ética, como puede ser, por ejemplo, deberes entre las personas, por ejemplo, entre amigos o entre familiares. El deber de fidelidad, deber de agradecimiento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, entonces, la deontología
es ese estudio general de los deberes. Creo que puede ser que aquí la palabra deber esté más tomada en el sentido de deber moral, ¿sí? Piensen ustedes, por ejemplo, esta palabra utilizada como una asignatura, una materia que hay que aprobar en una carrera. Por ejemplo, de ciencias de la salud, en enfermería o en gastronomía. ¿Sí? ¿Y qué se ve ahí? Ética profesional. Que no tenga que ver tanto con las leyes, por ejemplo, si hay también hay leyes de protección al consumidor. ¿Sí? Entonces, bueno, simplemente quisiera llamarles la atención de que esta palabra deber, podemos decir, es ambigua o se refiere a la ética y a la moral o al derecho. ¿Sí? ¿Sí? Derecho, lo que ese sistema de normas que estudian los abogados y que sirve para que el juez tome una resolución, un veredicto. ¿Sí? Bueno, y por supuesto también incluyendo dentro del derecho el derecho natural, no solamente el derecho puesto por una autoridad. ¿Sí? Bueno, entonces esa es la deontología. ¿Sí? A ver, cuando les dije que es un capítulo de la ética, tal vez eso es algo restringido. Dejemos la puerta abierta para que la deontología también sea abordada desde el estudio del derecho. ¿Sí? Los deberes no solamente pertenecen a la ética o a la moral, sino también al derecho. Y aquí pongo con mayúscula para referirme a todo ese sistema normativo que tiene vigencia y que es coercible, exigible desde el poder público. ¿Sí? Entonces ahí están la policía, las cárceles, todo el sistema de administración de justicia. ¿Sí? Bueno, avancemos y a ver, denme unos segunditos, hagamos aquí una pequeñísima. A ver, chicos, vamos con una última raíz que tiene que ver con Dios. Eso en griego es theos. Perdón, es theos. Puse mal esta tilde. ¿Sí? Disculpen. A ver, vamos a la Z. A ver, está en la página 6. Y por favor. Nancy. Sí, profe. Lea, por favor. Significado de theos. Dios. Ya, gracias. Ya, un solo significado. El sencillito. Theos, Dios. Perfecto. Bien, ahora ¿qué significa Dios? Tenemos la palabra Dios, podemos asociarla con la palabra latina Deus, y ahí en el resumen que ustedes tienen en sus manos está una definición de Dios. Podemos, revisar, pero no,
A ver, este rato. Pasemos a la parte latina. ¿Sí? Vamos a la letra D y veamos qué significa Dios. ¿Sí? Bien, es una definición un poco larga, pero saquemos lo principal. Página 18. A ver. A ver, Yomaira. Sí, profe. A ver, por favor, lea. Dios es visto como un absoluto, como fundamento de las existencias, como causa primera, como finalidad suprema, etc. Dios es pensado como un ente supremo. Concepciones de los filósofos: Dios es un ente infinito, es el principio del universo, es el bien. Leibniz ha concebido a Dios también como un padre. Una opinión, disculpe, profe, No se preocupe. una opinión se inclina a concebir a Dios como una realidad personal, común a varias posesiones. Es la idea Posiciones. Es la idea de que Dios es una realidad incorporal, simple, radica perfección, bondad y amor supremos. Ya, radical perfección. Ya, gracias. Bien. Perfecto, gracias. Entonces, lo que acaba de leer Yomaira son varias características o atributos de Dios. ¿Sí? Solamente les llamo la atención sobre, a ver, vean ustedes en la línea 2. Desde la línea 1 dice, en la página 903, Dios es visto como. Luego en la línea 2 dice, Dios es pensado como. En la línea 3 se habla de concepciones, ¿sí? Es decir, Dios es concebido como. ¿Sí? Bueno, no es lo mismo decir que Dios es el ser supremo, es decir, es concebido como el ser supremo. ¿Sí? Bueno, esa es una manera cauta, precavida de expresarse que tiene Ferrater Mora. ¿Sí? Obviamente, cuando hablamos de Dios, entonces estamos hablando de un ser que tiene determinadas características y son las que, algunas de las que están aquí presentadas. Voy a tratar de mencionar algunas de ellas, no todas, y por supuesto faltan otras, pero cuando nos referimos a Dios, estamos pensando en un ser que tiene las siguientes características. A ver, en un ser absoluto, ¿sí? Infinito, me parece que esa palabra estaba aquí en el texto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? A ver, absoluto está tomado en el sentido de que no depende de nada, que no tiene límites. Y eso también está con infinito, sin fin. ¿Sí? Decía que tiene radical perfección, omniperfecto, tiene todas las perfecciones. ¿Sí? Podemos decir es causa del universo. Eso dentro de la tradición judía, cristiana y también para el Islam, significa que Dios es creador. ¿Sí?
A ver, ahora, bueno, fíjense, si tiene todas las perfecciones, entonces va a tener inteligencia, va a tener poder, pero va a ser bueno, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, ahí hay una de estas características, se deducen, se derivan otras más, y hay una propiedad que no es tanto, digamos, muy filosófica o abstracta, en el sentido de que tiene relación con el ser, sino que refleja esa relación personal con sus criaturas, como puede ser con el ser humano. La propiedad de ser padre. ¿Sí? Eso es algo diferente. Y bueno, la cuestión de personal. Aquí voy a poner unos puntos suspensivos, ¿sí? Para dejar abierta la lista, ¿sí? No creo que se agote la definición de Dios simplemente indicando estas 4 características. Es mucho más que eso, ¿sí? Piensen ustedes en la providencia, misericordioso, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, por lo menos tenemos unas propiedades que distinguen a Dios de otros seres. Entonces, ahora sí, regresemos al diccionario griego y vamos a ver la palabra teología. ¿Sí? Para eso vamos a la letra tau, al final vean en las últimas hojas. A ver, teología, página 13. ¿Sí? Elian. No está aquí. Brigitte. Tampoco. Sí, profe, ya le leo. A ver, por favor, lea teología. Ciencia que trata acerca de Dios, de su existencia, naturaleza y atributos, así como de su relación con el mundo. Ya, gracias. Bien, entonces con esto acabamos, ¿sí? A ver, decir que la teología sea ciencia puede parecer algo perturbador, sobre todo para los ateos. Una primera característica menos polémica es la de subdisciplina filosófica. Creo que nadie se va a enojar por eso. ¿Sí? Bueno, estamos pensando en la teología. Hay la teología que estudian aquellos que van a hacerse sacerdotes. Y si es que esa teología está basada en la fe, en la revelación, entonces es teología dogmática. En cambio, la teología que estudian los filósofos es lo que se llama teología natural o teología propiamente filosófica. Estoy hablando de esa, ¿sí? Como una rama de la filosofía. Entonces, teología, entonces pongamos subdisciplina filosófica. ¿Ya? Que estudia a Dios. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que estudia de Dios?
revisemos, me interesa el orden de cómo está aquí enumerado. Su existencia y naturaleza. Primero está existencia, después naturaleza. Eso es lo que piensa Santo Tomás, pero realmente, ya, gracias Denise, ya leí el, a ver, que estudia a Dios, pongamos el orden en un sentido inverso. Primero, estudiemos qué características o atributos tiene Dios. Entonces, para eso podemos remitirnos a la lista anterior. Luego, una vez que sabemos que Dios tiene estas características, preguntémonos, ¿existe o no existe? ¿Sí? Entonces, habrá que presentar argumentos a favor, examinar argumentos en contra y a la final llegar a una respuesta. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cuál es su relación con el mundo? ¿Sí? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces hay tratados sobre esta disciplina interesantísimos. Les invito a que, si les interesa, consulten libros de teología filosófica. Bueno, con esto terminamos esta primera parte de nuestra clase de hoy. Hagamos un breve receso. En 5 minutos volvemos. ¿Sí? Gracias.